En el mundo del boxeo hay batallas que van mucho más allá de los golpes y las reglas. Son duelos que no solo enfrentan a dos hombres, sino a dos naciones enteras. Peleas que despiertan pasiones, que sacuden el alma colectiva de pueblos orgullosos. Hoy vamos a revivir 5 combates brutales donde el espíritu guerrero de México se midió cara a cara con la implacable disciplina de Corea. Encuentros donde no solo se ponía en juego un cinturón, sino el honor de toda una cultura. Estas no son simples peleas, son guerras cargadas de historia, de sangre caliente y determinación. Aquí no gana solo el más fuerte, sino el que más corazón tiene, el que resiste cuando las piernas ya no responden y los pulmones suplican descanso. Y si algo ha dejado claro el pugilismo mexicano a lo largo de los años, es que cuando un tricolor sube al cuadrilátero, lo hace con el alma en los guantes. Porque para ellos, cada pelea es una declaración, un mensaje claro al mundo. No importa contra quién nos pongan, nunca retrocedemos. Así que prepárate para un viaje lleno de adrenalina, porque lo que estás por ver no son simples rounds, son capítulos de una guerra sin tregua. Son relatos de valor, de entrega y de pura locura entre las cuerdas. Y créeme, vas a sentir cada golpe como si lo tuvieras frente a ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de este tipo de contenido que te pone los pelos de punta. Deja tu like si te gusta lo que ves y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué otro duelo brutal entre mexicanos y coreanos debería estar en esta lista? Ahora sí, agárrate fuerte, que lo que viene no es boxeo, es guerra declarada al ritmo de campana. Corría el año de 1998, y un joven de apenas 19 años, delgado y con cara de niño, se preparaba para lo impensable, enfrentar a Jo Sam Choi, un invicto coreano que ya era considerado una fuerza consolidada en el boxeo internacional. Su nombre, Jorge Arce. Para muchos, era solo un mocoso con agallas que no sabía en lo que se estaba metiendo. En su historial no figuraba ninguna pelea destacada fuera de México, y eso bastó para que los expertos lo descartaran de inmediato. Los medios coreanos lo trataban con condescendencia, como si fuera solo un juego para él. Un crío que se atrevía a pisar el territorio de los grandes. Choi, por su parte, no solo tenía la experiencia, también la fama de ser una muralla, calculador, con una defensa férrea y un estilo quirúrgico que ya había silenciado a más de un rival. Todo parecía preparado para una nueva victoria del asiático. Arce era visto como el peldaño que Choi necesitaba para escalar a la cima. Pero había algo que nadie contempló: la furia silenciosa de quien ha sido invisible toda su vida. Porque el travieso no llegó solo a esa pelea. Lo acompañaba la rabia contenida de miles de mexicanos olvidados, el fuego de un país que respira lucha y el hambre incontenible de un joven que no teme perderlo todo porque nunca tuvo nada. Desde el primer momento, el ambiente fue hostil. Las cámaras no lo seguían, los comentaristas hablaban de él como un trámite. Pero el ring no entiende de favoritismos, y cuando sonó la campana inicial, todo cambió. Jorge Arce no salió a medir distancias ni a estudiar al rival. Salió a atacar como si lo hubieran soltado de una jaula. Con una agresividad que helaba la sangre, se lanzó sobre Choi sin darle respiro. El mexicano se metió en la corta distancia y empezó a soltar metralla. Ganchos con veneno, uppercuts con rabia, combinaciones que nacían desde el suelo y llegaban como relámpagos. El coreano intentaba controlar el ritmo, pero era como tratar de frenar un tren con una cuerda. Arce no lo dejaba pensar, lo hostigaba sin descanso, como si cada golpe fuera una deuda pendiente con el mundo. Choi, metódico como siempre, quiso mantener la compostura, pero su rostro empezó a revelar la verdad. No estaba cómodo, no tenía el control, y lo peor, no sabía cómo recuperarlo.
El travieso lo acorralaba una y otra vez, lo encerraba contra las cuerdas, lo sofocaba como una tormenta sin pausa. Cada asalto era más brutal que el anterior, y la superioridad técnica del coreano se diluía frente a la ferocidad pura del mexicano. Para los últimos rounds, la cara de Choi era un mapa del castigo. Los pómulos inflamados, una ceja abierta en sangre y una mirada vacía. Cada vez que Arce lo tocaba, parecía que el alma se le escapaba del cuerpo, y el mexicano, lejos de conformarse, aumentó la presión con una malicia casi despiadada. En el 9º episodio, Arce lo atrapó contra las cuerdas y lo bañó en una lluvia de golpes que por poco detiene el combate. Choi resistió por puro instinto, pero su cuerpo ya no respondía con la misma firmeza. En el 10º, la historia se repitió. Jorge volvió a encerrarlo, volvió a castigarlo, y aunque el coreano aún seguía en pie, ya no era una pelea, era un castigo lento, inevitable. Cuando terminó el último round, ya no había dudas. Las tarjetas eran una formalidad. Jorge Arce había derrotado a un invicto, pero más allá del triunfo, había conquistado algo más grande, el respeto del mundo y el corazón de su gente. Esa noche no solo nació un ganador, nació una leyenda.
el travieso irrumpió en el escenario internacional como un vendaval y lo hizo con una verdad tatuada en los puños. Nunca subestimes a un mexicano con hambre de gloria. Era el año de 1985, cuando Lupe Pintor, leyenda viviente del boxeo y orgullo de la tradición guerrera mexicana, decidió volver a subirse al cuadrilátero tras un tiempo alejado de los reflectores. Muchos creían que sus días de gloria habían quedado atrás. Las guerras que había librado en el ring dejaron huella en su cuerpo, y su ausencia alimentaba la incertidumbre sobre si aún quedaba fuego en sus puños. Pero Lupe, hijo de Chacaltianguis, Veracruz, no era de los que bajan la cabeza. Sabía que los verdaderos íconos no se rinden. Regresan para demostrar por qué nunca deben ser olvidados. Frente a él no estaba un rival cualquiera. Seung-Hoon Lee, zurdo, hábil, con una técnica depurada y una mente fría como el acero, llegaba con juventud en sus piernas y ambición en la mirada. Era de esos boxeadores que te desquician, que hacen fallar hasta al más preciso, que te desgastan con cada esquive, con cada golpe que entra sin que lo veas venir. Para muchos, era una amenaza peligrosa para alguien con tantos kilómetros recorridos como Pintor. Pero el mexicano jamás eligió caminos cómodos. Prefería el fuego antes que la zona segura, porque sabía que ahí, en el riesgo, es donde el alma se forja. El enfrentamiento fue pactado a 10 episodios, y desde el momento en que se anunció, la expectativa se palpaba. Era el choque inevitable entre la experiencia curtida y el hambre juvenil. Un duelo que terminaría siendo una guerra de fondo, tanto en lo físico como en lo emocional. Más que una victoria en juego, se peleaba por el respeto, por la honra, por demostrar quién tenía el espíritu más indomable. Desde el campanazo inicial, Lee dejó en claro que no venía a ser una víctima. Su estilo era incómodo, cerebral, calculador. Se desplazaba con inteligencia, manejaba la distancia con precisión quirúrgica y su jab mantenía a Lupe fuera de zona. Cada vez que Pintor intentaba acortar terreno, el coreano lo recibía con golpes rectos al rostro y se marchaba antes de que llegara la respuesta. Pero Lupe, viejo lobo del ring, no perdió la cabeza. Sabía que no ganaría esa guerra a velocidad, así que comenzó a trabajar con estrategia, sin apuros. Desde el segundo asalto, empezó a invertir en el cuerpo, consciente de que las piernas de su oponente eran su mayor ventaja. Ganchos al hígado, desplazamientos cortos y una presión constante comenzaron a marcar la pauta. En los terceros y cuartos episodios, Lee seguía teniendo la iniciativa. Su precisión y agilidad lo mantenían por delante, aparentemente en control. Pero Pintor ya había empezado a cavar en la resistencia del joven.
A partir del quinto round, el castigo al cuerpo comenzó a surtir efecto. Lee ya no danzaba igual. Sus desplazamientos se hacían más lentos y sus reacciones perdían nitidez. Lupe lo notó, y su instinto de cazador se activó. Dejó de ser solo el veterano inteligente y pasó a convertirse en el depredador que huele debilidad. Cada nuevo round mostraba a un Lee más vulnerable. Seguía lanzando golpes, sí, pero habían perdido filo. En cambio, Pintor parecía crecer con el paso del tiempo. Más preciso, más enfocado, más punzante. La pelea fue una batalla de desgaste absoluto, un pulso de voluntades en el que ambos dejaron todo en cada intercambio. Nadie regaló nada. La defensa disciplinada y el boxeo técnico del coreano contrastaban con el avance inquebrantable de Lupe, que parecía un tren de carga decidido a atravesar cualquier obstáculo a base de presión y castigo al cuerpo. Mientras los asaltos avanzaban, el combate se volvía un ajedrez brutal. En los rounds 6 y 7, Lupe aumentó el ritmo, castigando sin descanso el torso del coreano, erosionando poco a poco su movilidad. Lee todavía respondía, pero ya no con la misma claridad. Su aliento era más forzado, sus movimientos menos limpios y su ofensiva comenzaba a desvanecerse. Los últimos 3 episodios fueron una demostración de dominio por parte de Pintor. Se le veía entero, con mirada decidida y golpes certeros. Los 1-2 y los ganchos al cuerpo hacían mella en Lee, que se tambaleaba con cada impacto. El coreano seguía en pie, pero retrocedía cada vez más, visiblemente mermado, con la mirada vacía y la voluntad resquebrajada. Fue el corazón de Lupe, ese motor que no entiende de edad ni de dudas, el que marcó la diferencia. Nunca dio un paso atrás, y cuando sonó la campana final, la escena era elocuente. Un mexicano firme, invicto en espíritu, y un coreano vencido, no por falta de técnica, sino por el peso de un alma más grande. La decisión unánime fue solo el broche de una noche épica, donde la inteligencia, la garra y el coraje sellaron una de las peleas más intensas y emotivas en la carrera del gran Lupe Pintor. Corría el año de 1975 cuando Alfonso Zamora, invicto y con apenas 21 años en la vida,
Se embarcó en un viaje a Corea del Sur con un solo propósito: demostrar que la fuerza de sus golpes podía cruzar océanos. Zamora llegaba con un historial temible y la fama creciente de ser uno de los pegadores más contundentes de la División Gallo. Había despachado a la mayoría de sus rivales sin necesidad de que sonara la campana final, y su estilo directo, agresivo y mortalmente certero lo convertía en una amenaza real para cualquiera que se le pusiera enfrente. Su adversario era Su Hwan Hong, un veterano con cicatrices de guerra en el rostro y una carrera forjada en la dureza del boxeo asiático. Ex campeón del mundo, Hong representaba todo lo que el boxeo coreano admiraba: fortaleza mental, resistencia sobrehumana y un aguante que desafiaba la lógica. Aunque ya no ostentaba el cinturón, su reputación como gladiador permanecía intacta. Peleando en su tierra, con el orgullo de su país colgado en los puños, no pensaba regalarle nada al joven mexicano. El ambiente en Seúl era una mezcla de pasión y presión. Las tribunas rugían con fervor nacionalista, y cada grito del público era un recordatorio para Zamora de que estaba en territorio enemigo. Pero lejos de intimidarlo, aquella atmósfera lo encendía por dentro. No vino a aguantar los 10 asaltos, vino a hacer temblar el ring. Estaba solo, sí, pero también estaba listo para demostrar que su poder tenía eco internacional. Desde el primer asalto, ambos mostraron que no estaban ahí para bailar. Aunque se estudiaban, lo hacían con golpes. Hong buscaba imponer su ritmo desde el centro del cuadrilátero, cerrando espacios, lanzando golpes al cuerpo, intentando amarrar el combate a su estilo. Zamora, por su parte, observaba con frialdad, analizando con precisión cada movimiento, como si esperara la grieta perfecta para colarse. Sabía que no debía precipitarse. El momento llegaría. El primer episodio fue parejo. Hong soltó más golpes, pero sin daño real. Ya en el segundo, los jabs de Zamora comenzaron a marcar presencia. Rápidos, firmes, medían la distancia con autoridad. Me abrió el apetito, pues yo soy años mayor que él. Dice que mamá Zamora y sus goles de la olla y no sé qué las cosas, pero viene el béisbol y después vienen otras cosas, lástima, ojalá me guardarse. Pero hermano, mi respeto para los coreanos, pero ellos se dan tanto. Un poco de verdad, los Zamora no tengo ni tan mal. Mira, pero exactamente como ellos deben pelear. Alfonso Zamora está hablando de todos los detalles y todos los que han golpeado mucho. El tercer round trajo la primera chispa de peligro. Un uppercut del mexicano sacudió al coreano, que respondió con una derecha cruzada que obligó a Zamora a retroceder. En el cuarto, el combate se encendió de verdad. Ambos comenzaron a soltar más las manos, pero era Zamora quien empezaba a marcar la pauta con su precisión quirúrgica. Y fue en el quinto asalto donde se desató el quiebre. En un intento por conectar una derecha cruzada, Hong dejó un hueco en su defensa. Ese pequeño error le costó caro. Zamora encontró el espacio y clavó un gancho de izquierda al hígado con una exactitud demoledora. Fue un golpe seco, fulminante, que le cortó la energía al instante. Hong cayó de rodillas, visiblemente afectado, buscando aire como si se hubiera hundido bajo el agua. El silencio se apoderó del recinto, pero, contra todo pronóstico, se levantó. La pelea no terminaba. Apenas comenzaba su capítulo más salvaje. El coreano se puso de pie, tambaleante pero determinado. El árbitro lo revisó y le dio luz verde para continuar. Lo que vino fue una tormenta de golpes por ambos lados. Hong, herido pero orgulloso, trató de tomar la iniciativa, lanzando combinaciones desesperadas, buscando acorralar a Zamora. El mexicano, encendido por el drama del momento,
respondió con ferocidad. Ganchos al cuerpo, cruzados a la mandíbula, sin dar respiro. Hay que matar el cuerpo porque la cabeza muere sola. El tremendo chaparrón. Se ve como vibraba yo cuando le veía pelear. Hay algo importante que decir. No, pues eso para el cronista es dar una crónica con la... los coreanos, bueno, todos los coreanos. El sexto asalto fue una locura. Hong resistía a puro coraje y aún lograba conectar golpes que hablaban de su carácter. Pero Zamora era una máquina afinada. Lo golpeaba más, lo golpeaba mejor, y sus manos comenzaban a escribir el final del combate. En el séptimo, la historia se inclinó por completo. El castigo acumulado al cuerpo comenzaba a notarse. Hong respiraba con dificultad. Sus movimientos perdían ritmo y su defensa empezaba a resquebrajarse. Los golpes del mexicano, esta es una parte muy importante de este gordo. Y entonces llegó el octavo, el momento culminante. Zamora, con la paciencia de un verdugo, amagó con la izquierda y lanzó una derecha recta que encontró el mentón de Hong. El impacto fue brutal. El coreano se tambaleó como si le hubieran desconectado el equilibrio, y ahí, el mexicano no dudó. Lo cercó contra las cuerdas y descargó una tormenta de golpes al rostro, una ráfaga feroz que dejó a su rival sin respuesta. El árbitro intervino a tiempo. KO técnico. En ese instante, un grito atravesó continentes. Ese cabrón pega como si tuviera dinamita en las manos. Hay que matar el cuerpo porque la cabeza muere sola. El tremendo chaparrón. Serio, es como vibraba yo cuando le veía pelear. Hay algo importante que decir. No, pues eso para el cronista es dar una crónica con la... los coreanos, bueno, todos los coreanos son hay que matar el cuerpo porque la cabeza muere sola. No solo ganó Zamora, se consagró. Se confirmó como uno de los más demoledores noqueadores que había visto el peso gallo. Su nombre, desde esa noche, quedó grabado en el boxeo con letras forjadas a puño limpio, en una actuación que cruzó fronteras y entró directo en la historia. En el año de 1990, un joven llamado Ricardo Finito López se presentaba en el cuadrilátero como la gran promesa del boxeo mexicano. Con una foja impecable y un estilo refinado hasta el detalle, López ya ostentaba el título mundial en la categoría de peso mínimo. No era del tipo que arrasaba con fuerza bruta, sino uno que prefería desarmar al rival con precisión quirúrgica, golpe a golpe. Su disciplina rayaba en lo monástico, su boxeo era un arte y su capacidad para anticipar lo que haría su oponente lo colocaba un paso adelante en todo momento. Muchos lo consideraban el más puro estilista de su generación, un talento que parecía haber nacido para reinar. En la esquina opuesta, el coreano Kyung Joon Lee llegaba con el mismo aire de invencibilidad.
También invicto, también meticuloso, Lee era un estratega en el ring. Su estilo, menos vistoso pero igual de efectivo, se apoyaba en una base sólida, en movimientos pensados y en una defensa que rara vez dejaba huecos. Era un peleador cerebral, frío como el acero, y con una preparación física que lo sostenía firme hasta el último asalto. Había dominado a varios contendientes del circuito asiático y veía en esta pelea una oportunidad de oro para irrumpir en la élite del boxeo mundial. Ambos sin derrotas, ambos con estilos calculadores. López era un escultor de precisión, Lee, un arquitecto del control. Lo que se venía no era un simple choque de estilos, sino una confrontación entre dos mentes pulidas por años de estudio y trabajo. Más que una pelea, se anticipaba una lección magistral, una guerra de perfección donde ningún detalle podía dejarse al azar. Representaban algo más que a sí mismos. Llevaban consigo el prestigio de sus escuelas de boxeo y el orgullo de sus naciones. Finito, el mexicano, era la elegancia hecha combate. Lee, el coreano, la disciplina hecha táctica. La expectativa en el ambiente era de una partida de ajedrez con guantes. Nada de intercambios salvajes ni caos en el ring. Esto iba a ser una danza milimétrica, un enfrentamiento donde cada decisión podía marcar el destino del combate. Había respeto mutuo, pero también una férrea voluntad de prevalecer. No era solo quién tenía más técnica, sino quién podía imponerla bajo presión. Desde el primer toque de campana, se sabía que no habría espacio para errores. Y así fue. Desde el inicio, López tomó el control como si el ring fuera su territorio natural. Bastaron unos cuantos segundos para que estableciera el compás de la pelea. Su jab era tan constante y preciso como el tic-tac de un reloj suizo, marcando ritmo y distancia con frialdad quirúrgica. Cada golpe tenía intención. Cada movimiento, una razón. El uppercut, ejecutado con la precisión de un cirujano, cortaba cualquier intento de ofensiva de Lee. Y su defensa era líquida, se deslizaba, esquivaba, bloqueaba, como si supiera de antemano lo que vendría. Lee trató de acercarse, de acortar terreno. Sabía que si dejaba espacio, López lo desgastaría desde afuera. Se movía lateralmente, amagaba, intentaba penetrar la defensa del mexicano. Pero cada intento era anticipado y desactivado. Finito no se dejaba tocar. Lo golpeaba, lo sacaba de ritmo, le robaba la iniciativa sin necesidad de lanzar muchos golpes. Lo frustraba con la mínima expresión del boxeo, y eso lo hacía todavía más devastador. En el segundo round, López afianzó su dominio. No solo marcaba los tiempos, los dictaba con autoridad. Sus desplazamientos eran tan fluidos que parecía flotar sobre el encordado. Entraba, conectaba, salía. Impecable. Lee trató de ajustar, de apretar el paso, pero cada vez que lanzaba un ataque, el mexicano ya no estaba allí. O peor, lo esperaba con una respuesta lista. Finito no estaba simplemente ganando la pelea, estaba mostrando por qué su nombre empezaba a escribirse con letras de leyenda. Y fue en el tercer asalto donde llegó el desenlace. 현 선수가 빠른 발의 상대를 줄줄 쫓아가서는 양 선수가 아주 긴장하고
Luego de 2 rounds de control absoluto, López encontró la ventana que había estado esperando. Lee, tal vez apurado por encontrar una solución, lanzó una combinación algo telegráfica. Y ahí, Finito reaccionó con la maestría de quien ve el futuro. Esquivó con un leve giro de cintura y soltó una derecha limpia, directa al mentón. El golpe fue tan exacto, tan frío, que Lee cayó hacia atrás, como si le hubieran desconectado el alma. El público quedó en silencio. El árbitro comenzó la cuenta mientras el coreano, con un corazón que no se rendía, lograba ponerse de pie a la cuenta de 8. El árbitro lo miró a los ojos, lo evaluó y decidió dejarlo seguir. Pero ya era tarde. Finito había olido el final y no desperdiciaría la oportunidad. Se abalanzó con una combinación letal, un recto al pómulo, un gancho al mentón y un upper demoledor que levantó la cabeza del coreano de forma dramática. Lee apenas podía mantenerse en pie. No respondía. Solo aguantaba por pura voluntad, pero el vendaval técnico que le caía encima era demasiado. El árbitro intervino justo a tiempo, deteniendo la pelea. KO técnico. 그렇습니다. 아주 적절한 공격을 펼치고 있죠. 아직은 계속 인턴 테이크원. 지금 로페스의 선수의 그 흰색 경기복이 상당히 크게 몰라. 오른 아주 좀 곤란한 상황입니다. 이경현 선수요. 그리고 이들이 팀이 아플 정도로 네. 이렇게 보는 전문가들이 많았습니다만은 네. 마지막 라운드를 맞았습니다. 글로브에 경기를 진행하는 주심 이렇게 해서 경기 La esquina de Lee no dijo una palabra. Sabían que habían sido testigos de una ejecución perfecta. No hubo desorden, ni violencia descontrolada. Solo una demostración de maestría absoluta. López bajó del ring como había subido. Invicto, intacto, imparable. Otra defensa más, otro paso hacia la grandeza. Aquella noche, el mundo entendió que Finito no era solo un campeón. Era una obra de arte en movimiento. Julio César Chávez atravesaba una de las etapas más feroces de su carrera. Era 1985, y el sonorense se presentaba en el ring frente a Kyung Duk An con un récord arrollador, una reputación que crecía sin freno y una seguridad en sí mismo que parecía de otro mundo. Para entonces, ya era el campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, pero más allá del título, empezaba a surgir la figura del próximo gran ícono del boxeo mexicano. Su estilo era una combinación de presión constante, inteligencia táctica y una fortaleza mental que lo convertía en una máquina imparable. Subía al ring como un tren de carga, decidido a arrasar con todo a su paso. Enfrente, Kyung Duk An representaba un reto legítimo. El coreano llegaba con experiencia, buenos antecedentes y una reputación como un peleador duro, resistente y con pegada respetable. No era ningún improvisado. Sabía sufrir, sabía aguantar y traía consigo la férrea determinación que caracteriza a los boxeadores surcoreanos. Su objetivo era claro: detener al ciclón mexicano y poner su nombre en lo más alto. En sus ojos se veía el hambre de alguien que comprendía que una victoria lo cambiaría todo. Pero bastó que sonara la primera campana para que todo quedara definido. Desde los primeros segundos, Chávez salió con una decisión demoledora. No hubo fase de estudio, no hubo espera. Atacó de inmediato, como un depredador que ya tenía a su presa localizada. Lo suyo era una coreografía de violencia calculada. Cerraba espacios, avanzaba sin pausa y soltaba combinaciones que parecían ensayadas 1000 veces. Al cuerpo, a la cabeza, con ritmo, con cadencia. Los ganchos a las costillas hacían eco en todo el recinto. Los directos al rostro eran como martillazos. Y lo más impresionante, no dejaba respirar. An se mantuvo de pie con valentía, pero estaba atrapado en una tormenta desde el primer segundo.
Chávez lo tenía cercado, lo conducía hacia las cuerdas, le recortaba el terreno con movimientos de cazador. Intentar intercambiar golpes era suicida, retroceder no era opción, y mantenerse quieto significaba ser blanco fácil. Cada intento de respuesta por parte del coreano era interceptado con una facilidad casi insultante. Chávez no solo golpeaba, ejecutaba. Cada impacto tenía un propósito, cada ataque era parte de un plan mayor. La superioridad era tan evidente que se sentía en el aire. Chávez no estaba defendiendo un título, estaba mandando un mensaje. La gente en las gradas no veía una simple pelea, veía un acto de autoridad. Ann intentaba resistir, pero su guardia empezaba a quebrarse, su cuerpo a recibir más de lo que podía manejar, y su rostro empezaba a narrar una historia de sufrimiento. By Chavez, who has both gloves up in front of his face. Combination, 4-punch combination, one of them landed. Just remember the one Korean boxer who sat down in the ring for about an hour after the fight. Combination from Kyung-Duk An, Larry, which connected solidly. Coming up a little bit. As his eyes fixed on a spot below An's Adams, he continues to look for opportunities to the body. Between rounds, Ruben Castillo. Chavez is known to be a slow starter. Third rounds onward. Llegado el segundo round, el coreano quiso ajustar. Cambió de estrategia, se desplazaba más, buscaba lanzar contras con la esperanza de encontrar algún hueco. Pero Chávez lo tenía completamente leído. Cada movimiento de Ann era anticipado, cada amague era respondido con puños certeros. El mexicano estaba en control total, como si el combate se desarrollara a su ritmo, bajo sus reglas. Mientras su rival se desgastaba buscando respuestas, él mantenía la compostura, firme, exacto. Ann empezaba a doblarse, física y mentalmente. The uninitiated viewer might be a little startled to see that An was credited with 7 blows in round 1, but as we mentioned, many of his punches were blocked by Chavez on the... For Kyung-Duk An. Good right hand by An and another one. Both landing flush on... This is a very good... Well, he's going to find out that Chavez has one of the great chins in the business. Twice in the round, but has rallied. Now Chavez gets in a right hand. Y entonces, el tercer round. Ahí Chávez salió decidido a cerrar la función. No quería prolongar lo inevitable. Llevó a Ann hacia una esquina, lo arrinconó y desató una tormenta de golpes que no encontró oposición. Fueron más de 10 impactos limpios, uno tras otro, sin que el coreano pudiera hacer más que resistir por puro instinto. Fue ahí cuando el árbitro intervino con tino y detuvo el castigo. Ann no cayó al suelo, pero su cuerpo ya no respondía. Se mantenía en pie por inercia, completamente superado. Chávez no solo ganó la pelea, dio una clase magistral de boxeo ofensivo. And the kid is not cooperating with him. Listening to the action in An's corner between rounds. In Chavez's corner, he was being told right in front of An because An could still be dangerous. Now An crouches back, momentarily confused.
Of this round, they traded blows in the center of the ring with On getting to slow down. He's not fighting back now. Fight is bigger too. And you have to believe that the body punches are taking their toll. And that's what you were hearing. Aquella noche dejó claro por qué estaba destinado a convertirse en leyenda. Fue una victoria apabullante, sí, pero también una demostración de poder, de ritmo, de instinto. México celebró no solo una nueva defensa exitosa, sino el nacimiento definitivo de su ídolo, en el punto más alto de su fuego competitivo. Estas batallas no son solo registros en una hoja de estadísticas. Son capítulos vivos de una historia que México escribió con puños, coraje y gloria sobre el cuadrilátero. Si esta historia te encendió el corazón, no dudes en dejar tu comentario. ¿Cuál de estas guerras fue tu favorita? ¿Qué otro choque entre México y Corea merece ser contado? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen más relatos que te van a poner los pelos de punta. Hasta la próxima, campeones.